Bienvenido de nuevo, amados Israel. Nuestra oración por ti hoy es que experimentes el amor y el poder del Dios de Israel, no importa en dónde te encuentres en el mundo. En el programa de hoy continuaremos descubriendo Jerusalén juntos. Aprenderás más sobre la ciudad santa donde Yeshua enseñó en el templo. Verás dónde fue crucificado y dónde resucitó. Aprenderás un poco de hebreo y también aprenderás lo que dicen las escrituras sobre la ciudad santa, Jerusalén. Así que vamos, descubramos Jerusalén juntos. אם עוונות תשמור, אדוני מי יעמוד? אם לא תחיינו יום יום, דבר לא יעזור. תלויים אנו בחסדך, תמיד היינו ותמיד נהיה, אוחזים באמונה בדברך. תשמור, אדוני מי יעמוד? אם לא תחיינו יום יום, דבר לא יעזור. תלויים אנו בחסדך, תמיד היינו ותמיד נהיה, אוחזים באמונה בדברך. שלמה אהבתך לא משתנה, קבועה היא סליחתך, לא תשתנה שמועה. הבטחתך צור ישראל לא תשתנה לעד, צור ישראל לא תשתנה לעד. השמיים והארץ עם הזמן יעברו, אך דבר אדוני יעמוד לעד. לך סמכות להחיות ולזכות אותנו במשפט, לא נשען על אחר מלבדך. שלמה אהבתך לא משתנה, קבועה היא סליחתך, לא תשתנה שמועה. הבטחתך צור ישראל לא תשתנה לעד, צור ישראל לא תשתנה לעד, צור ישראל לא תשתנה לעד, צור ישראל לא תשתנה לעד. וכשיבואו הרוחות וגם גלים בוהים, אנחנו בטוחים שגם הם יעברו. איתך אנחנו מתנו, איתך אנו קמים, קיבלנו את ישוע לנצח נצחים. כשיבואו הרוחות וגם גלים בוהים, אנחנו בטוחים שגם הם יעברו. איתך אנחנו מתנו, איתך אנו קמים, קיבלנו את ישוע לנצח נצחים. שלמה אהבתך לא משתנה, קבועה היא סליחתך, לא תשתנה שמועה. הבטחתך צור ישראל לא תשתנה. שלמה אהבתך לא משתנה, קבועה היא סליחתך, לא תשתנה שמועה. הבטחתך צור ישראל לא תשתנה לעד, צור ישראל לא תשתנה לעד, צור ישראל לא תשתנה לעד, צור ישראל לא תשתנה. El hebreo es uno de los idiomas más antiguos conocidos por el hombre y también uno lleno de gran significado. Pero es importante, al aprender hebreo, tener a alguien que te guíe hacia el significado claro de las palabras mientras comparte una comprensión profunda
pero también evitando interpretaciones extrañas o inexactas. Nacida y criada en Israel, Shani está aquí para ayudarte a mantenerte en el camino y aprender la palabra hebrea del día. Saludos desde Jerusalén. Mi nombre es Shani Ferguson y tu palabra hebrea hoy es Shabbat. Shabbat es una palabra fascinante por lo que representa y debido a dónde se originó. La palabra hebrea Shabbat se refiere al séptimo día de la semana. Ese es el día del descanso. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella en 6 días. En el séptimo día descansó. Génesis 2, del 1 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En hebreo, a diferencia del español, los días de la semana son simplemente primer día para el domingo, segundo día para el lunes y así sucesivamente. Así que Shabbat originalmente se llamaba Hayom HaShvi'i, el séptimo día. En el séptimo día Dios Shabbat. Shabbat significa cesar o descansar. En este contexto, cesar de trabajar y descansar. Y por ello llamamos al séptimo día Shabbat. Las letras raíces Shin, Bet, Taf es donde obtenemos la palabra hebrea moderna, que significa ir a la huelga, Lishbot o Shvita, que como nota secundaria a los israelíes les gusta mucho. Y palabras similares como Leshevet significa sentarse. Shabbat es la primera ocasión especial declarada en la Biblia. Se consagró en un día santo, un día especial que no debe ser ignorado, mucho antes de que hubiera un pueblo elegido con un libro de reglas. Es una cosa extraña pensar que el Dios que nunca se adormece ni duerme, se tome un día para descansar. Claramente no necesitaba hacerlo. Entonces quizás nos lo modeló porque entendió que para nosotros el descanso sería importante. Quiero decir, ¿cuántas decisiones tontas hemos tomado cuando estamos cansados y trabajamos demasiado? Desde una pregunta fallida en un examen hasta una mala compra y una mala elección de palabras para alguien que nos importa. Dios nunca se queda sin cosas creativas que hacer. Podría haber seguido creando después de 6 días, pero Él sabía cuándo detenerse. Y Él quería que supiéramos cuándo detenernos y disfrutar también del descanso que Él nos preparó. Así que desde Jerusalén les bendigo con el descanso. Oro para que encuentres tiempo para estar con el Señor y con su familia, porque ese fue su propósito desde el principio. Shalom desde Jerusalén. ¿Qué tal si invirtieras en vidas en Israel de una manera que todavía tendría un impacto dentro de una generación? Lanzado en 2002, I Stand With Israel es el brazo de benevolencia de Emmaus Israel Ministries que se está acercando a los creyentes heridos de Israel. Aquí hay un ejemplo más del impacto que nuestros socios han tenido en Israel cuando se unen a nosotros. Aquí hay otra historia de esperanza, o como nosotros los llamamos, historias de I Stand With Israel. Mi familia y yo salimos del Líbano en el año 2000 porque las FDI se retiraron del Líbano después de casi 18 años de guerra. La única opción que nos quedó era venir aquí a Israel. Y después de 22 años, estoy aquí, gracias a Dios. En este momento vivimos en Metula, a un paso de la frontera. Está muy cerca, podemos ver a la gente allí en el Líbano. Podemos ver los edificios. Por otro lado, tampoco podemos ir allí porque no hay paz entre Israel y Hezbollah. Me duele vivir muy cerca de donde nací. Espero que algún día esté abierto y pueda ir a visitar mi ciudad, mi tierra y ver lo hermoso que es el Líbano. A pesar de que yo nací en el Líbano y tenía 6 meses cuando vinimos aquí, siento que pertenezco a Israel. Yo crecí en una familia maronita. La mayoría de los cristianos libaneses son maronitas. Es como la creencia católica. Hace 2 años mi padre y yo
conocimos a alguien que se llama David. Recolectábamos leña para la chimenea y David compartió el Evangelio. Nos dijo que hay una congregación increíble en Kiryat Shimona. Y fue realmente interesante para mí escuchar acerca de los judíos que creen en Jesús, porque nunca antes había oído que existiera algo así. Y fui a la congregación y allí conocí gente increíble. Empecé a crecer en la fe y a crecer en la palabra de Dios. Después de que conocí a David y conocí la congregación, realmente encontré la creencia real, la creencia viva, el cual busqué antes y del cual tenía hambre antes. Estoy realmente agradecido con Dios que me llevó a este camino. Ahora tengo una relación con Dios. No necesito que nadie sea la relación entre Dios y yo. Después de 2 años, creo que estoy mucho mejor desde entonces. Para mí, creer en Jesús es exactamente lo que Jesús nos dijo que hiciéramos: amarnos unos a otros, hacer las paces, ya sabes, y eso es lo que estoy haciendo. Shalom, estamos aquí una vez más compartiendo contigo sobre Jerusalén. Continuando nuestra conversación, en nuestro último episodio compartimos cómo Israel y Jerusalén se acercaban cada vez más al destino profetizado que ellos tenían cuando Yeshua, el Mesías, nació en las afueras de Jerusalén, en Belén. Y luego vemos que más tarde fue crucificado y resucitado en Jerusalén. También vemos que en Jerusalén envió a sus discípulos a esperar el Espíritu Santo y luego ascendió al Padre. Entonces vemos en Hechos capítulo 2, en Jerusalén fue el nacimiento del cuerpo del Mesías. Este es también el punto de partida donde viene la declaración del Evangelio y vemos las primeras congregaciones, que eran todas judías, por cierto, fueron plantados y surgieron en Jerusalén. El Evangelio salió de Jerusalén a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. No es coincidencia que el lugar de nacimiento del Evangelio fuera Jerusalén, porque este también es el lugar de nacimiento de la redención y salvación de la humanidad. La humanidad fue redimida con la crucifixión y la resurrección de Yeshua, pero también termina en el regreso y el reinado y dominio de Yeshua sobre su reino desde Jerusalén. Pero luego vemos que en su mayor parte el pueblo judío no recibe a Yeshua como el Mesías, aunque sí hubo un gran mover de Dios en el primer siglo y muchos sacerdotes e incluso líderes religiosos recibieron a Yeshua. En su mayoría no creían. Y entonces entra Roma y destruye Jerusalén y el templo. Y vemos que el pueblo judío comenzó a dispersarse entre las naciones de la tierra. Pero también era parte del propósito y plan de Dios. El Señor tomaría algo destinado para mal y lo convertiría en bien. Y así vemos que el Evangelio comienza a extenderse a las naciones de la tierra. Las naciones gentiles recibieron el Evangelio de los discípulos y seguidores judíos en el primer siglo. Y para muchas naciones el Evangelio comienza a florecer. Y hasta el día de hoy tenemos decenas y cientos de millones de gentiles que creen en el Mesías judío, que creen en el Dios de Israel, porque este grupo de creyentes judíos del primer siglo estaba disperso en el extranjero. Y luego en siglos tomó muchos años. Los judíos fueron esparcidos por los 4 rincones de la tierra. Y vemos que continúa la dominación extranjera sobre Jerusalén. Jerusalén cambia de manos muchas veces, de los romanos al imperio bizantino, al gobierno árabe, a la dominación de las cruzadas, a los mamelucos. Y luego también vemos que los otomanos, el imperio turco, viene y captura Jerusalén. Y luego comienza la conquista británica de Jerusalén. Y esto da comienzo a lo que se llama el mandato británico. Leamos en Ezequiel 36, versículos 24 al 29. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y en el versículo 29, y os guardaré. Así que aquí vemos una nueva era del cumplimiento de las Escrituras, algo que tardó miles de años en suceder. Vemos que la dominación extranjera de Jerusalén e Israel llega a su fin. Vemos que en Ezequiel el pueblo judío se dispersaría por todas partes de la tierra, y eso es exactamente lo que sucedió, pero serían devueltos. Y amo el versículo 29 de Ezequiel 36, porque allí en la tierra los guardaré. Y eso es lo que estamos viendo suceder. En 1948 vemos el lugar de nacimiento del moderno Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, el mandato británico termina y comienza el amanecer de una nueva era para la nación de Israel. Pero todavía Jerusalén no estaba aún en manos del pueblo judío durante casi 20 años. Entonces vemos que estalla la guerra de los 6 días en 1967, que resultó en la victoria de Israel. Y Jerusalén se reunifica una vez más bajo control judío. Sí, la capital gubernamental, la capital espiritual, Jerusalén, una vez más. Parte de Israel permaneció vacía durante casi 2000 años. Había remanentes de personas aquí y allá a lo largo de los siglos, pero ahora vemos al pueblo judío regresando a su capital eterna, Jerusalén. Si miramos algunas de las imágenes de esos días donde entraban los soldados, están llorando. La nación estaba extasiada. Mi suegra, Shigra Sorko-Ram, vino a Israel en 1967. Sus primeros viajes fueron en los años 50 y emigró a Israel como creyente judía en 1967. Y dijo, esos días eran eléctricos. Podía sentir que el Señor estaba haciendo algo. Aunque la mayoría de los israelíes no sabían exactamente lo que el Señor estaba haciendo, sabían que algo estaba pasando. Esta es una nueva era. Jerusalén nuevamente en nuestras manos. Y mi suegra se dio cuenta. Tenemos que hacer algo para ayudar a Israel a conocer al Señor. Y mi suegro se mudó unos años más tarde y comenzaron Mouse Israel Ministries. Solo un puñado de creyentes trabajando juntos, y no había muchos en ese tiempo, pero comenzaron lo que ahora se conoce como el movimiento mesiánico moderno aquí en Israel. Entonces comenzamos a ver algunos números aquí y allá, pero los números aumentaron a casi 10, 20, tal vez incluso 30,000 creyentes en este tiempo de solo un puñado en 1967. Así que el Señor se está moviendo, está haciendo algo aquí en Jerusalén. Entonces vemos en Zacarías 14:4 este futuro regreso y gobierno y reinado de Yeshua en Jerusalén. Leamos juntos Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Vemos que el Señor regresa a Jerusalén y establece su paz para siempre. Sigamos en Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sí, Israel pecó. Israel volvió una y otra vez. Vemos este patrón. Pero en algún momento el Señor cumplirá su voluntad. El Señor responderá y cumplirá las promesas dadas a su antiguo amigo Abraham. El Señor hará de este pueblo de Israel una bendición para las naciones. Cumplirá su palabra y santificará a su pueblo para poder lograrlo. Sigamos leyendo en Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que aquí vemos que el Señor traerá su palabra y su amor y sus escrituras y su corazón de Sión, de Jerusalén. Sigamos leyendo acerca de este destino futuro profetizado de Jerusalén en Isaías capítulo 11, versículos 10 al 12.
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Lo que quiero que veas aquí es que el Señor está trayendo de vuelta al pueblo judío de todos los países e incluso de las islas. Y es exactamente lo que hemos visto. El pueblo judío estaba esparcido por toda la tierra, por todas las naciones. Vemos la raíz de Isaí. ¿De qué habla eso? La raíz es Yeshua, el Señor Yeshua. También vemos que las escrituras son muy claras. Me encanta esto. Si tuviéramos alguna duda, el Señor dijo, los traeré de vuelta por segunda vez. Por si no te quedó claro, esta es la segunda vez, el día en que vivimos ahora. Trabajamos con judíos de todo el mundo aquí en Jerusalén porque el Señor tiene un propósito, un plan y un destino para ellos. Sigamos leyendo. Zacarías, capítulo 8, versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. En Zacarías capítulo 8, versículo 8, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así que aquí vemos que Israel será devuelto a Jerusalén. Pero ¿qué sucede después? ¿Cómo vemos que pasamos de una nación de personas que han regresado a la tierra a una nación de personas que son salvas? Leamos en Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces vemos aquí que Israel en algún momento experimentará un despertar, una transformación, un avivamiento. Sus ojos serán abiertos para entender que Yeshua es el Mesías. El Señor les dará espíritu de oración. Una aflicción vendrá sobre ellos y lo invocarán y se darán cuenta de que sus antepasados crucificaron al verdadero Mesías, Yeshua. Pero los propósitos y planes de Dios no suceden en el vacío. ¿Qué hizo Daniel cuando se dio cuenta de que los 70 años habían terminado y que era hora de que fueran liberados de Babilonia? Comenzó a ayunar y orar. No lo dio por sentado. Empezó a buscar al Señor hasta que llegó la respuesta. Y te animo, Isaías 62, el versículo 1, es para ti. Leamos esto juntos. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Si amas a Israel y quieres ver que los propósitos y planes de Dios se hagan realidad en nuestra época, no sé cuándo llegará el día final, si tenemos otros 100 años, 10 años o 1000 años, pero cada vez nos acercamos más a este punto en el que Yeshua regresa y Él te está llamando en las naciones de la tierra a orar, que no le des descanso al Señor hasta que Israel sea como una antorcha encendida de salvación. Para este propósito y plan, esa realidad de que Jerusalén debe ser una nación que se salve. Y seguimos viendo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11, versículos 25 y 26. Sigamos en las Escrituras. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel
será salvo. Ese es nuestro lema, esa es nuestra visión aquí en Maos Israel y esa es la realidad que vemos en las Escrituras. Pero nuevamente, el Señor está llamando a las naciones de la tierra a darse cuenta que esto, amados, es una promesa para ustedes, no importa dónde estés en el mundo. Esta es una poderosa promesa de que todo Israel será salvo. Sus oraciones y su apoyo a Israel no serán en vano. Tienes prometida una cosecha asombrosa y una respuesta a tus oraciones. Sigamos mirando la visión futura de Israel en Jerusalén. En Apocalipsis 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Puedes verlo? Esta es la imagen que todos hemos estado esperando, la revelación de la gran belleza y el destino de Jerusalén, donde la nueva Jerusalén desciende y se encuentra con la Jerusalén natural. Entonces, una imagen del cielo en la tierra, y el Señor viene y gobierna y reina desde Jerusalén para siempre. Te agradezco mucho por mirar y emprender este viaje con nosotros sobre Jerusalén. Y si quieres unirte a nosotros para alcanzar a Israel, tanto a judíos como a árabes, con las buenas nuevas de Yeshua, la información en la pantalla te mostrará cómo puedes aprender más sobre nosotros, qué estamos haciendo y nuestro trabajo aquí en Israel para ver salvo a todo Israel. Sus contribuciones apoyan de gran manera a ayudarnos a tener un impacto duradero en las generaciones venideras. Gracias por mirarnos y únete a nosotros la próxima vez aquí en Maos Israel. Soy Kobe Ferguson. Shalom, shalom.